de titulares de la prensa nacional y regional que hacen referencia a este tema. Le doy la bienvenida al señor Osvaldo Pantoja, presidente del Sindicato de Maestros de la Gobernación de Miranda. Hace poco entregaron un documento en la Vicepresidencia de la República solicitando precisamente el pago de la homologación que data de varios años. ¿De cuándo y de cuánto es la deuda? Bien, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y especialmente a todos los educadores que quizás en este momento ya están instalados en sus escuelas, en esos semilleros de sueños y de esperanza. El problema con la gobernación de Miranda data del año 2012 para acá, por cuanto que se han venido produciendo problemas presupuestarios y que esencialmente han afectado la buena marcha de la educación, porque no solamente es el problema de la reivindicación de los trabajadores, sino es un problema que afecta al resto de los trabajadores de la institución. Yo concretaría la situación en dos aspectos. Uno, que lo que tiene que ver, que fue puntualizado en un pliego que nosotros introdujimos el 26 de julio del año 2013. Y allí se hacían una serie de reclamos, además de las deudas, que tiene que ver con la salud de los educadores. El seguro fue diezmado, fue reducido casi al mínimo. El problema del seguro funerario, el problema del reconocimiento de las prestaciones sociales y del pago de las prestaciones sociales, que algunas veces pasan hasta 4 o 5 años después que el trabajador termina su relación laboral y la recibe unas cantidades totalmente devaluadas. ¿A cuánto asciende esa deuda ya en este momento? La deuda puntual de la homologación del año 2013 y 2014 asciende alrededor de unos 607 millones de bolívares. Nosotros, por petición de esta organización sindical, nosotros solicitamos el año pasado la instalación de una mesa de trabajo, de la cual participó la propia gobernación, y allí se establecieron 3 escenarios posibles. Un escenario posible que son estos 607 millones de bolívares, que es la aplicación del contrato del Estado, por cuanto que los docentes estadales ganan un poco más que los nacionales. Y por cuanto que en el mes de noviembre, el presidente de la República, en una de las cadenas que hace diariamente, pues asomó que la homologación o el aumento que habían recibido los maestros nacionales en la convención que se firmó en octubre del 2013 fuera extensiva a todas las gobernaciones y a todos los municipios. Por eso, allí se creó el escenario de la cancelación de acuerdo a lo que el gobierno hizo con sus trabajadores, que alcanza más o menos a 330 millones de bolívares. En los últimos días hemos visto que la gobernación, yo digo que de una manera irresponsable, porque si tú estás en una mesa de negociación, si allí se elaboraron una serie de conclusiones, tú tienes que respetar lo que se acordó. Allí se acordó que se le presentaran los 3 escenarios al presidente de la República y él era el que iba a decidir si hacía el aporte o 607 millones o 333 millones de bolívares. ¿Y se hizo ese planteamiento? ¿Se cumplió? No, eso está allí planteado. Lamentamos la forma también irresponsable como el Ministerio de Educación, que es el ente rector y al cual en la mesa de negociación se le estableció que era el responsable de tramitar, de informar al alto gobierno de eso, hasta ahora no tenemos absoluta respuesta. Nosotros vinimos y creo que Globovisión cubrió el 23 de abril, estuvimos en la Vicepresidencia de la República y lamentablemente allí no recibimos ninguna respuesta. Y también nosotros estamos, y lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, de que estamos así como en el medio, como una salchicha. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la razón por la que no se ha cancelado esta deuda y cuál es la razón por la que el gobierno tampoco ha asumido quizás el control de esta situación? Claro, pero es que fíjate, hay que poner los puntos sobre las IE. La responsabilidad mayor, quien firmó la convención colectiva, quien firmó el acta de marzo del 2010 y quien tiene la responsabilidad como patrono es el gobierno regional. Yo le quiero recordar a Enrique Capriles que absolutamente todos los gobernadores de los últimos 30 años han pagado su homologación con los recursos. ¿Por qué no los ha pagado Enrique Capriles? Bueno, eso habría que preguntárselo a él.
Nosotros asistimos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, asistimos a la gobernación y le llevamos una propuesta. Le llevamos una propuesta para que se tomara en cuenta de establecer algunas posibilidades de pago, de hacer algunas reducciones, hacer algunos movimientos en su presupuesto. Y simplemente no se nos oyó. Simplemente se nos dijo, no, eso no se puede. Yo creo que la gobernación tiene que entender, asimilar que el primer responsable es él. Él es el que tiene que buscar, él es el que tiene que gestionar. Y nosotros le llamamos la atención y tenemos aquí documentos que prueban que no fue sino hasta julio del 2013, cuando el gobernador envía la primera comunicación al gobierno nacional. Hasta mayo del 2013 se produjeron 2 o 3 aumentos salariales por la vía de la gobernación. La gobernación no incluyó en el presupuesto las deudas, ni en el 2013 ni en el 2014. ¿Cuál es el alegato precisamente para no cancelar esta deuda? ¿Un tema presupuestario? Es un tema presupuestario. Ellos han estado allí en un juego que es complicado. Ellos simplemente reconducen los presupuestos, pero habían estado recibiendo cantidades, algunas veces que llegaba hasta el 50% del presupuesto, lo que recibían por vía de créditos adicionales, pero por cuanto no presupuestaron las deudas, pues simplemente no las pagaban. El dinero fue utilizado para otras obras públicas, para otras actividades que ejerce la gobernación. Y nosotros nos quedamos simplemente viendo, porque quiero reiterar, aquí hay deudas no solamente que se originan en la homologación con el Ministerio de Educación, hay deudas propias. O sea, nosotros tenemos allí el problema de las prestaciones sociales. Tenemos allí, por ejemplo, un bono que incentiva la asistencia y la puntualidad de los docentes, que se llama bono de asistencia y puntualidad. Desde el año 2013 no se ha cancelado y esa es una deuda adquirida por la propia gobernación, que no tiene que imputársela de ninguna manera al gobierno nacional. Y yo creo que la gobernación debe asumir esto de entender su responsabilidad y no está permanentemente pasándole la pelota caliente a los otros. ¿Cuántos educadores se ven afectados y cuántos trabajadores que hacen vida en los centros educativos, que no son educadores, estarían afectados con esta deuda? A nosotros directamente afecta a unos 10.000 educadores activos y alrededor de unos 5.000, 4.800 educadores jubilados. Y por supuesto toda la familia que está detrás de él. Quiero hacer hincapié de que inclusive en este punto nosotros la semana pasada llevamos un punto bien álgido y que de verdad le solicito a esta emisora que lo tome en cuenta, ustedes como periodistas, que es el problema de la inseguridad que está azotando. Señor Pantoja, tengo que hacer una pausa y precisamente le iba a preguntar sobre ese tema, cómo se está trabajando el tema de la inseguridad en el Estado Miranda y también en las instituciones educativas y muchísimo más también sobre este tema. Pero